Gonzalo también, ¿eh? Saludos para Martín Gonzalo. Ahí lo tenemos. Muy bien, muy bien. Ya estamos prácticamente. El tema, Primavera Democrática y el Ochenio. Vamos a ver desde el primer gobierno de Manuel Prado, ¿verdad? Entonces, podemos comenzar. Profe, una preguntita. ¿Por qué Primavera Democrática? Porque se van a restablecer los gobiernos civiles. Recordemos, antes de la Primavera Democrática, ¿qué es lo que se había desarrollado? El tercer militarismo. El tercer militarismo de Sánchez Cerro y Óscar Benavides. Para el año 39, el presidente Benavides permite que haya elecciones y es elegido Manuel Prado. ¿Por qué Primavera Democrática? Porque retornó la democracia al Perú. Ahora los presidentes eran elegidos a través de elecciones. ¿De acuerdo? Correcto. En la Primavera Democrática va a haber tolerancia hacia los partidos perseguidos. Es decir, Prado no va a perseguir a los partidos como el APRA, el Partido Socialista o los comunistas. Lo que pasa es que Prado sabía que estos partidos eran partidos muy fuertes. En vez de perseguirlos, tuvo tolerancia, es decir, permitió que estos partidos se desarrollen. Pero también, en plena primavera democrática va a surgir el Fredena. Claro, cuando hagamos el gobierno de Bustamante voy a ampliar, pero de manera general digo que surgió el Fredena. Significa Frente Democrático Nacional. Se dice que era de carácter antioligárquico. ¿Por qué, profesor, antioligárquico? A ver, la oligarquía o el gobierno de pocos, los varones del azúcar, ellos dominaron en la República Aristocrática. ¿De acuerdo? Luego llegó Leguía y Leguía desplazó a la oligarquía y Leguía gobernó con la clase media. Luego Sánchez Cerro lo saca Leguía y Sánchez Cerro inicia el tercer militarismo, contó con el apoyo de los oligarcas. ¿Te das cuenta? La oligarquía respaldó los gobiernos militares de Sánchez Cerro y Benavides. Ahora vuelve un gobierno democrático como el de Prado y luego Bustamante y Rivero, y ellos eran antioligárquicos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ya más o menos bien, ves un panorama de cómo era este asunto. En el aspecto económico, por efectos de la Segunda Guerra Mundial, van a crecer las exportaciones. Ya sabes, históricamente Perú ha sido un país que provee materias primas, ¿o no? Como es un país que provee materias primas, por lo tanto, van a crecer las exportaciones, ¿ya? Un detalle muy importante. En esta etapa de la primavera democrática, sobre todo el presidente Manuel Prado, va a promover la industrialización nacional. Y esto es importante porque es una de las cosas que más se reclamaba. Si bien es cierto, Perú puede ser un país exportador de materias primas, la clave está en que pueda desarrollar su propia industria, cosa que el Perú estaba en deuda. En este aspecto, Perú todavía le faltaba. ¿Te das cuenta? Por eso es que cuando Prado empezó a promover la industria nacional, también se va a generar empleo. ¿Te das cuenta? Eso también genera empleo. Sin embargo, económicamente no le va a ir muy bien, sobre todo al gobierno de Bustamante y Rivero. La economía se va a poner complicada.
Y entonces Bustamante y Rivero va a aplicar lo que se conoce como el control de precios, ¿ya? ¿Cuándo se aplica el control de precios? Cuando en cierta economía los precios no son estables. Como los precios paran subiendo, aumentando, el gobierno interviene para, de alguna forma, fiscalizar a los comerciantes, ¿no? A veces esas alzas de precios tienen que ver con especulación. A veces los comerciantes especulan y suben los precios por su propia conveniencia. Generan una escasez de productos, pero no real, sino con fines especulativos. Porque si un producto escasea porque los comerciantes lo esconden, evidentemente el precio va a aumentar. Porque ante la escasez, alguien dice, oiga, yo puedo pagar un poquito más, pero quiero el producto, ¿verdad? Eso suele ocurrir. ¿De acuerdo? En el aspecto internacional, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Perú fue un país que se declaró neutral cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Luego, apoyar a los aliados, sobre todo en el gobierno de Prado, pues. Cuando Prado gobernaba, pasó un hecho curioso. El mundo estaba en guerra, ya, era la Segunda Guerra Mundial, y Perú entró en guerra, pero con Ecuador, en serio. Entonces, paralelo a la Segunda Guerra Mundial, Perú estaba en guerra con Ecuador, ¿sí? Pero lo que sí no debemos perder de vista, ¿ya? Es que durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Prado, para ser exacto, Perú estaba en guerra con Ecuador y justo Japón ataca a Estados Unidos. El famoso ataque a Pearl Harbor. Cuando se produce el ataque a Pearl Harbor, el gobierno de Estados Unidos le dice a los países americanos que le pueden brindar cierto apoyo. ¿De qué manera? Como en muchos países, sobre todo en el Perú, había japoneses, ¿puedes creer que el gobierno de Estados Unidos dijo que una forma de apoyarlo era deportando japoneses? De verdad, no te estoy mintiendo. ¿Qué, profesor? ¿En serio? Y el gobierno peruano empezó a deportar japoneses. Claro, lo deportaba a Estados Unidos. Ahí te ve la foto. ¿Ves esa foto? Algunos japoneses ya tenían años viviendo acá. Tenían esposa e hijos peruanos. Incluso algunos eran ya nacidos en Perú, o sea, ya eran peruanos prácticamente muchos. Claro que si tú los veías por su aspecto físico, es un japonés, ¿no? Pero muchos de ellos ya habían nacido acá, estudiado acá, tenían esposa e hijos peruanos. Y sin embargo, la ley decía, se van los japoneses. ¿Pero por qué, profesor? Porque Estados Unidos dijo que una forma de apoyarlo era deportando japoneses. Imagínate. Y ahora sí vamos a conocer de cerca el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Profe, una preguntita. ¿Este Prado tiene algo que ver con el presidente Mariano Ignacio Prado de la guerra con Chile? Por supuesto, es su hijo. ¿Qué? ¿En serio? Es su hijo. Profe, espérese. Mariano Ignacio Prado tuvo varios hijos, ¿no? Claro. Por ejemplo, Mariano Ignacio Prado tuvo su hijo Leoncio Prado, el que participó en la guerra. Entonces,
Leoncio Prado, él de la guerra del Pacífico, incluso hay un colegio militar llamado Leoncio Prado. ¿Cómo que no? Ya ves. Cuando a Leoncio Prado en la guerra lo capturaron los chilenos, ¿sabes cómo lo molestaban? Le decían Pradito. Oye, Pradito, le decían. Pradito. ¿Cuándo viene tu papá a rescatarte, Pradito? Oye, ¿verdad? Lo molestaban. Los chilenos sabían que... ¿Te acuerdas que te conté que Prado en plena guerra se fue? ¿Te conté, sí o no? Prado se había ido, pues. Entonces, cuenta la historia que le decían, oye, Pradito, ¿cuándo viene tu papá a rescatarte, Pradito? Lo molestaban. Y al final lo fusilaron, ¿no? Sí, los chilenos lo ejecutaron a Leoncio Prado, por supuesto. Pero ahora, ¿sabías tú que hay una avenida muy importante llamada Avenida Javier Prado? ¿Te suena o no te suena? La Avenida Javier Prado. Pregunta, a ver, ¿por qué esa avenida se llama Javier Prado? Profe, en honor al intelectual, al profesor universitario de San Marcos, Javier Prado, profe. ¿Qué? Javier Prado fue profesor universitario en San Marcos, por supuesto, y en San Marcos lo querían bastante. Uno de los intelectuales más importantes de aquel entonces era Javier Prado. ¿Ahora entiendes por qué una avenida lleva su nombre? Entonces mira, yo que te hablo de los Prado, y él es Manuel Prado, pues. Ahora, para tu libro, ¿ah? Este es para que sepas, ¿sabías que Manuel Prado era ingeniero civil de la UNI? ¿Qué? ¿De verdad? Él estudió ingeniería civil en la UNI, no es todo. ¿Sabías que estudió la carrera de ciencias, bueno, en San Marcos? ¿Por qué está hablando? ¿En serio? Él estudió en San Marcos y en la UNI. Por eso que Prado estaba interesado en industria, pues. Es uno de los presidentes que más va a promover la industrialización nacional. ¿De acuerdo? Aspecto político. Con Manuel Prado comienza la llamada Primavera Democrática. Una vez más, la Primavera Democrática va a ser casi 10 años con paz y elecciones, sin golpe de Estado. ¿Ya? La Primavera Democrática se va a caracterizar por ser casi 10 años con paz y elecciones sin golpes de Estado. Ahí está. ¿Sí? Uno, legalizó la acción sindical. ¿Qué significa? Él no persiguió, escucha bien, él no persiguió a los diferentes grupos de obreros que protestaban, ¿no? Muchos de esos grupos sindicales de obreros estaban liderados por el APRA, por los comunistas, los socialistas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a permitir que los sindicatos se organicen y, por ejemplo, se va a formar la Confederación de Trabajadores del Perú, ¿de acuerdo? Confederación de Trabajadores del Perú, o la llamada CTP. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Ahí está, ¿eh? Confederación de Trabajadores del Perú. ¿Qué más? ¿Qué más? Mantuvo tolerancia hacia el APRA y el Partido Comunista. Por ejemplo, él no persiguió a Víctor Raúl de la Torre. Hablar de tolerancia en cuanto a estos partidos implicaba, pues, no perseguirlos como lo persiguió Sánchez Cerro, pues.
Sánchez Cerro había aprobado la ley de emergencia y con la ley de emergencia, pristas a esconderse. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el gobierno de Prado fue tolerante con estos partidos. Pero un momentito. Ser tolerante no implica y le va a permitir que hagan todo, ¿no? No, pues prácticamente había un acuerdo. Señores apristas, no los voy a perseguir, pero también quiero que ustedes cooperen, pues. ¿Cómo van a cooperar? Es decir, no van a estar protestando, haciendo escándalo, porque Sánchez Cerro los persiguió. Además, tú debes recordar que los apristas tenían claro algo, el enfrentan, o sea, los apristas, los socialistas, sabían que enfrentarse a un gobierno militar era distinto a enfrentar un gobierno civil. Manuel Prado es un civil, no es un militar. Claro, profe, los gobiernos democráticos difícilmente persiguen a los partidos políticos. Los que los persiguen normalmente son las dictaduras, los gobiernos militares. Por eso Sánchez Cerro los perseguía para muerte, profe. Claro. Pero, ¿cómo terminó Sánchez Cerro? ¿No fue fatal? Así como Sánchez Cerro masacró a los apristas en la rebelión de Trujillo, al final lo asesinaron. Aunque ya te expliqué que el APRA negó participación directa, ¿verdad? Aspecto económico del gobierno de Manuel Prado. A ver, las exportaciones crecieron por efectos de la Segunda Guerra Mundial. Mi pregunta para usted es la siguiente. A ver, pregunta. ¿Qué exportaba Perú en la Segunda Guerra Mundial? Algodón, caucho y cobre. Algodón, caucho y cobre. ¿De acuerdo? Bueno, históricamente el Perú ha exportado algodón, caña de azúcar, pero te das cuenta qué cosas querían. Mira, el caucho. Ya, pues tú sabes que el caucho se utiliza para la industria automovilística. Y ya en la Segunda Guerra Mundial los carros de combate estuvieron presentes, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces, para ellos era muy importante el caucho. ¿Te das cuenta? Ahora nos ponemos a pensar, si este señor, usted ha dicho, profesor, estaba interesado en promover la industrialización nacional, ¿qué cosa es lo que va a crear? Ah, ya, él va a crear las corporaciones de desarrollo. ¿Qué es eso, profe? Espérate, espérate. Las corporaciones de desarrollo tenían por objetivo, en determinada área o sector, desarrollarlo a través de la industria. Por ejemplo, se crea la Corporación Peruana del Amazonas, que era la que distribuía básicamente caucho, ¿entiendes? Entonces, al haber una corporación peruana del Amazonas, se iba a controlar mejor la distribución de este recurso, la producción de este recurso, ¿de acuerdo? También la Corporación Peruana del Santa, en la que se va a trabajar el desarrollo de maquinarias eléctricas, ¿ya? También la Corporación Peruana de Aviación Comercial. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, lo que este señor estaba haciendo era desarrollar ciertas corporaciones que en el fondo buscaban que el Perú poco a poco se desarrolle y también impulse pues la industrialización nacional, ¿no? Mira, Corporación del Amazonas de Caucho, la de Peruana del Santa, maquinarias eléctricas, la Corporación
Peruana de Aviación Comercial y Corpa, ¿ya? En 1940 va a haber un censo que nos va a revelar que el Perú tenía ya prácticamente más de 6 millones de habitantes, ¿no? Pero también nos revelaba el alto índice de analfabetismo. El analfabetismo en el Perú era mayor al 50% y eso era grave. ¿Cómo el analfabetismo en el Perú va a ser mayor al 50%? Profe, pero usted me ha contado que recién en la República Aristocrática se crea la educación primaria gratuita. O sea, la educación primaria recién se vuelve gratuita en el siglo XX y la secundaria recién en la década del 40, pero justo comprado. La educación secundaria recién se va a establecer, o sea, educación secundaria gratuita en el gobierno de Prado, imagínate. En 1943 hay un incendio terrible. Producto de ese incendio, la Biblioteca Nacional quedó devastada. Ahora, pues, así como Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, había empezado a trabajar para reconstruir la Biblioteca Nacional, esta tarea también se le encargó a Jorge Basadre, el gran historiador de la República. Él tuvo esta tarea. ¿Quién es Jorge Basadre, profe? Sinceramente he escuchado, pero no me acuerdo. Amigos, Jorge Basadre es el más grande historiador de la República del Perú. En tu billete de 100 soles, pero el billete antiguo, ¿no? Claro, porque ahora está circulando dos billetes, pues, ¿no? El billete de 100 soles actual tiene a Pedro Paulet. De él no te hablo. Te hablo del billete de 100 soles, el clásico, donde está Jorge Basadre. Joven. Jorge Basadre fue profesor universitario en San Marcos, fue catedrático, ¿ya? Era profesor en San Marcos. Jorge Basadre es el gran historiador de la República. A él se le encargó reconstruir la Biblioteca Nacional. Tremendo trabajo, profe, claro, porque un incendio deja devastado todo. Cuando Ricardo Palma tuvo que hacer este trabajo, Ricardo Palma tuvo que recolectar libros de todo lado. Ricardo Palma tuvo que pedir que algunas familias acaudaladas donen parte de sus bibliotecas, escribir instituciones privadas, instituciones extranjeras. Pues algo parecido tenía que hacer Basadre para reconstruir la biblioteca, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. El año 41, Perú afrontó una guerra con Ecuador. Las tropas ecuatorianas atacaron el puesto peruano de Aguas Verdes. Repito, las tropas ecuatorianas atacaron el puesto peruano de Aguas Verdes. El presidente Prado le encargó al señor Eloy Ureta, ¿ya? Eloy Ureta tenía la responsabilidad de recuperar o liberar esa zona que había sido invadida por las tropas ecuatorianas. Eloy Ureta dirige las tropas en la batalla de Salomía. En la famosa batalla de Salomía del 23 al 31 de julio del 41 se va a producir una victoria peruana notable. Algo que sorprendió a propios y extraños es la participación de la división aerotransportada, es decir, los paracaidistas. La Fuerza Aérea del Perú ya contaba con excelentes paracaidistas. En ese sentido, el Perú va a ser noticia. Claro que fue noticia el Perú. ¿Por qué, profe? Porque cuando, cuando participan los paracaidistas, no era usual
en América del Sur todavía combates con paracaidistas. No era usual. Dicen, yo no lo puedo asegurar, que esto causó la admiración de los países europeos, entre ellos Alemania. Hasta se comenta que el mismo Adolf Hitler se preguntó, ¿no? Un país sudamericano como el Perú podía hacer ataques aéreos con paracaidistas. Y en esta guerra con Ecuador ocurre el sacrificio de José Abelardo Quiñones, quien en pleno combate su avión fue impactado, ¿no? Su avión es impactado y José Abelardo Quiñones, en vez de saltar con su paracaídas y salvar su vida, cosa que él podía hacer, en vez de hacerlo, ¿qué crees que hizo José Abelardo Quiñones? Y es un hecho que hará que pase a la historia. ¿Qué crees que hizo? ¿Saltó con su paracaídas? No, él no hizo eso. Él dirige su nave a una base ecuatoriana, claro, y se lanzó contra la base ecuatoriana. Él contribuyó a la victoria peruana, sí. Por eso en la Fuerza Aérea a José Belardo Quiñones se le considera el máximo héroe de la Fuerza Aérea del Perú. Sí, el máximo héroe de la Fuerza Aérea del Perú. Así se le considera a José Abelardo Quiñones. Pero no es el único, profesora. También tuvo participación destacada un policía, Alipio Ponce Vázquez. Claro, Alipio Ponce Vázquez participó y también sacrificó su vida, ¿no? Claro. ¿Cómo llega a su fin esta guerra? Con la firma de un documento histórico llamado el Protocolo de Río de Janeiro. ¿Sabías tú que en plena campaña, en esta guerra, diré, las tropas peruanas, cuando ganan en Sarumía, avanzan e ingresan al territorio ecuatoriano? Sí, ingresaron al territorio ecuatoriano, a la zona de la provincia del Oro y el puerto Bolívar. La provincia del Oro y el puerto Bolívar. Cuando pasa esto, ya pues Ecuador pide la participación de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile van a ser los países garantes de la firma de este documento histórico. Ahí preguntan, ¿cuáles fueron los países garantes? Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, ¿verdad? Y así llegó a su fin esta guerra. Ahora hablaremos del gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Cuando acabó la guerra con Ecuador, la figura de Eloy Ureta quedó pues muy en alto. La gente decía que Eloy Ureta, como había dirigido la guerra y lo veían también como un héroe, es más, Eloy Ureta fue condecorado con el grado de mariscal. Tú sabes que los generales que hacen hechos destacados como ganar una guerra o una campaña militar, los elevan al grado de mariscal, ¿sí o no? Y claro, el señor Eloy Ureta fue nombrado mariscal. Algo que no debemos olvidar, por favor,
es que cuando Eloy Ureta ya, digamos, pasó a retiro, se animó a ser candidato a la presidencia. Así que Eloy Ureta podía ganar. Pero por otro lado, los civiles estaban de acuerdo en la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero, pero para poder ganar estas elecciones, Bustamante y Rivero forman el FREDENA, que significa Frente Democrático Nacional. El APRA, como partido político, no podía postular el APRA. Entonces, como el APRA no podía postular, escúchame, ¿ah? ¿Qué hizo el APRA? Se une al FREDENA. Profe, ¿por qué no podía postular el APRA? Ya te dije ya. En la Constitución del año 33, Sánchez Cerro había prohibido los partidos de organización internacional. Por eso el APRA no podía postular. ¿Entiendes? Pero entonces, lo que va a ocurrir es que el APRA no va a participar como APRA, sino como parte del FREDENA. ¿De acuerdo? Así que el APRA se une a Bustamante y Rivero, ya está allá, y le dice a Bustamante y Rivero que quiere pues apoyar esto. Eh, Si se llama FREDENA, Frente Democrático Nacional, es porque agrupaba a varias agrupaciones políticas, por eso dice Frente Democrático. Así que el APRA y Bustamante, digamos que fueron aliados, ya fueron aliados. ¿Qué crees? Ganan las elecciones. Y cuando ganan las elecciones, el APRA va a tener mayoría en el Parlamento. Así que Bustamante y el APRA van a ser, digamos, aliados políticos. Bustamante también respetó a los diferentes grupos políticos, no los persiguió como Sánchez Cerro. Es más, todos aquellos que habían sido restringidos por la emergencia, de alguna forma les dio ciertas libertades. Así que Víctor Raúl podía estar tranquilo, no lo iban a perseguir. Sin embargo, algo que va a ensombrecer este gobierno es que va a haber una sublevación de marineros. Ya el APRA había tenido discrepancias con Bustamante y Rivero. Esas discrepancias se dan porque el APRA quería tener más protagonismo en el gobierno, pero Bustamante les aclaró que si bien es cierto estaban colaborando, el gobierno era de él. Bustamante incluso le dijo a los apristas: yo gobierno para todos los peruanos, no gobierno para un partido. Uy, uy, uy. Cuando dijo eso, los apristas se molestaron. ¿Qué crees? Un grupo de marineros en el Callao se subleva, pero fracasan. Son capturados, interrogados, y de repente salió a la luz que el APRA había participado. El APRA había sido parte de esa conspiración. Así que el APRA es declarado fuera de ley en el gobierno de Bustamante y Rivero. En el aspecto económico, se crea la empresa petrolera fiscal, ya todo lo que tenga que ver con el petróleo estaría a cargo pues de la empresa petrolera fiscal. También se va a producir el incremento de los precios. No, es que eso se da cuando los precios suben constantemente. Como el gobierno quiere frenar esos eh, subidas en los precios, aplica el control. Pero ese control o implica mandar supervisores a los mercados,
a las tiendas, a los supermercados, investigarlos, ¿no? Muchos comerciantes, ¿qué hacen? Esconden los productos para que no los multen, porque lo que quieren evitar es multas o que le quiten la licencia, sanciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los comerciantes? Esconden los productos. Y al esconder los productos, al haber escasez, ¿qué ocurre? Lo que va a ocurrir es que va a haber incremento de precios, pues los precios suben, ¿sí o no? Bustamante, para poder ayudar a los sectores populares, va a aplicar subsidios. Subsidios tiene que ver cuando el Estado cubre un porcentaje de precio real, ¿no? Si un producto vale 4 soles, el Estado te lo vende pues, a 2 soles 50. Un ejemplo, ¿no? Te lo vende más barato, pero el porcentaje que falta lo cubre el Estado. También, desde el punto de vista social, el gobierno de Bustamante dio una ley muy esperada por los campesinos. En pleno siglo XX, atención, todavía en el Perú había miles de campesinos en condiciones de servidumbre, que sí, miles de peruanos estaban en condiciones de servidumbre. No puede ser, profesor. Mira, esto definitivamente era algo inaceptable. ¿Por qué los auténticos peruanos eran sirvientes agrícolas? ¿Por qué? Sencillo, profe, el Estado no hacía nada para acabar con ello. ¿Cómo puede ser que pocas personas eran grandes propietarios y tenían miles de peruanos trabajando para ellos, profesor? Eso sí es cierto, es cierto. ¿Qué se podía hacer? Bustamante de una ley que no le gustó nada a la oligarquía agroexportadora. La oligarquía agroexportadora estaba incómoda. ¿Por qué estaba incómoda? Porque obviamente no estaban de acuerdo con la ley de Yanaconaje que decía que a los campesinos se les tiene que pagar, ¿eh? Se les tiene que remunerar. Legalmente no existía la servidumbre. ¿Cómo podían miles de peruanos estar en esa condición? Entonces, con esta ley de Yanaconaje se le debía pagar un salario a los campesinos. También el gobierno de Bustamante crea la Corporación Nacional de Vivienda. ¿Con qué objetivo, profesor? Mucha gente necesitaba una casa propia o un lugar donde vivir con su familia. Entonces, se va a fomentar la construcción de unidades vecinales. Son complejos habitacionales, pues. Por ejemplo, la unidad vecinal número 3 se encuentra por, no sé si usted conoce, por San Marcos, entre Universitario y Colonial, más o menos, por ahí está la unidad vecinal, está frente a San Marcos. Ya, esa es la unidad vecinal número 3. Pero por otro lado, una de las leyes más importantes aprobadas por el gobierno Bustamante va a ser la famosa ley del Yanaconaje. ¿En qué consistía esa ley? La ley Yanaconaje. Esa ley decía, perdón, ley de las 200 millas, ¿eh? Hablé de las 200 millas, eh, tenía que ver con proteger, preservar los recursos marinos del país. Habían empresas extranjeras muy poderosas que venían a pescar en el Perú, pero ya te imaginas sus barcos gigantescos, ¿no? Prácticamente depredaban empresas chinas, rusas, japonesas, norteamericanas.
venían a pescar acá al Perú. Así que se va a aprobar la ley de las 200 millas. Como ves en el mapa, lo que va a hacer el Perú es dar una ley para proteger y preservar sus recursos marinos. Claro que a las potencias no le causó ninguna gracia. A las potencias, o lo que las potencias querían era pescar con toda libertad. Según ellos, nadie es dueño del mar. El mar es de todos, el mar es libre, claro, qué conveniente para ellos, ¿no? Pero una preguntita, ¿ellos te dejarían pescar en su mar? ¿Tú crees? Entonces, pues ahí está contestada la pregunta. Pero sobre todo que el Perú lo que buscó es que estas empresas poderosas que venían acá respeten las temporadas de veda. La veda es aquella temporada en la cual hay que permitir que los animalitos se reproduzcan, puedan crecerse o no, que tengan un tamaño adecuado. Pero si siempre estás pesca y no das tiempo para las vedas, como resultado los recursos marinos se van a extinguir. O sea, ahí sí estaríamos hablando de que están depredando, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora vamos a contar lo que va a pasar. El APRA y Bustamante se habían peleado, como hace un momento mencioné, con la sublevación de marineros del Callao, y una vez que se descubre que el APRA ha tenido participación, Bustamante los declaró fuera de ley. Los apristas fueron declarados fuera de ley. Entonces los apristas en el Congreso tenían mayoría. O sea que los apristas si querían podían aprobar algo así como una vacancia, podían sacarlo a Bustamante. Pero no te olvides que el APRA era un partido político de masas. Así que el APRA salía a las calles a protestar. Más de uno decía, uy, Bustamante, ¿con quién te has metido, Bustamante? Ahora el APRA. Mira, una cosa era cuando el APRA solamente era un partido político que protestaba en las calles, pero ahora el APRA tenía representantes en el Congreso. Así que desde el mismo gobierno podían presionar a Bustamante. Frente a esa situación, golpe de Estado de Manuel Odría. A esto se va a denominar la Revolución Restauradora. ¿Ya? La Revolución Restauradora. Lo sacan del poder a Bustamante y entra el poder Odría. Pero una preguntita, ¿por qué se llama Revolución Restauradora? ¿Cuál es la razón? Es que se va a restaurar en el poder a los oligarcas. Quien va a apoyar a Odría va a ser la oligarquía. Lo veremos a continuación. Ya estamos frente al llamado ochenio de Manuel Odría. 8 años en el poder. Ahí lo tienes Odría. ¿Qué te parece? Ahí está vestido de civil. Odría primero gobernó como junta militar, ¿ya? Junta militar. La primera etapa fue del año 48 al año 50. Como Odría sabía que el APRA podía salir a las calles y protestar, es así que Odría decretó un estado de emergencia. Con ese estado de emergencia, Odría quería frenar la ola de protestas de la oposición. Obviamente sabía que quienes encabezaban todas estas protestas eran los apristas, pero también el Partido Comunista del Perú, los socialistas, uy, protestaban. Así que Odría aprobó la Ley de Seguridad Interior. A ver. ¿Tú te acuerdas que Sánchez Cerro había aprobado una ley de emergencia con la cual persiguió a los apristas? Ahora
importante, se aprobó la Ley de Seguridad Interior. Así que los apristas eran perseguidos. Muchos apristas eran arrestados, llevados a la cárcel e interrogados. ¿Qué les preguntaban? ¿Dónde se esconde Víctor Raúl? ¿Dónde está Víctor Raúl? Ay, ay, ay. ¿Qué van a contestar? ¿Dónde se esconde Víctor Raúl? Mm. El año 50 se va a producir la bajada al llano. Eso significa que Odría entrega el poder porque Odría quiere ser candidato en elecciones, ¿ya? Odría quería ser candidato. Así que Odría le entrega el poder a Zenón Noriega, ¿ya? Zenón Noriega en el poder, solo para convocar elecciones. Ese es el objetivo. Lo que Odría quería era aparentar elecciones democráticas para que lo elijan. ¿Qué? Oye, muy parecido a Sánchez Cerro, ¿no? Porque Sánchez Cerro primero golpe de Estado y luego Sánchez Cerro se presenta también a elecciones. Entonces, como tú podrás notar, Odría, candidato, señores. Elecciones de 1950. ¿Eh? Ahora sí te voy a contar un poquito mejor. Odría hizo cumplir estrictamente la ley de que los partidos internacionales no podían postular. Los partidos internacionales no pueden presentarse a elecciones. Por lo tanto, el APRA y los socialistas no iban a participar. Cualquier candidato que surgiera, pues un candidato menor que difícilmente le podía ganar a Odría. Pero ¿qué crees? De repente surgió la candidatura de Ernesto Montagne. Sí, Ernesto Montagne, candidato. Una pregunta. Si el APRA no podía participar en elecciones ni los socialistas, ¿por quién iban a votar? ¿Tú crees que por Odría? Miles de peruanos que estaban o eran parte del APRA o parte del socialismo, de hecho, no iban a votar por Odría. Entonces, ¿por quién iban a votar? Profe, lo más seguro es que iban a votar por Ernesto Montagne. Ahí está el asunto. Cuando Odría se percató que la candidatura del señor Ernesto Montagne podía significar su derrota, ¿qué cosa? Odría se aseguró. ¿Hizo algo? No, profe. ¿Puedes creer que acusó a Ernesto Montagne de ser parte de, pues, una rebelión que había acontecido? Había habido una rebelión, un amotinamiento, y empezó a decirse que Ernesto Montagne había participado en eso y que él también era parte de esa rebelión, una conspiración. Así que el Jurado Nacional de Elecciones anunció que se anulaba la candidatura de Ernesto Montagne. Y es más, se ordenó que lo arresten a prisión. Y de verdad, al candidato rival de Odría, primero anularon su candidatura y dos lo metieron preso. Entonces Odría sería candidato único. Oiga, profesor, ¿cómo le voy a creer? En serio, se pasó Odría, profe. ¿Cómo haber elecciones con un candidato? Sí hubo. Y señores, sería el colmo que pierda, ¿no?
Solo se contó los votos válidos y listo, Odría presidente. Ah, su profe se pasó Odría, se recontrapasó. Ahora hablemos de la segunda etapa de su gobierno de Odría. Ahora del año 50 al 56. Aspecto político. Frases, hechos y no palabras, decía Odría. Mi gobierno será un gobierno de hechos y no palabras. Odría usó como lema salud, educación y trabajo. Eso dijo, que su gobierno se iba a caracterizar por la salud, la educación y el trabajo. Pero todo el mundo sabe que si Odría había llegado al poder fue con el respaldo de la oligarquía agroexportadora. ¿Y por qué la oligarquía agroexportadora apoyaba a Odría? ¿Sabes por qué? Porque la oligarquía agroexportadora estaba molesta porque Bustamante y Rivero había aprobado la ley de anaconaje que decía que se le debía pagar un salario a los campesinos. Y los oligarcas no querían, pues. Por lo tanto, ahora la oligarquía lo apoyaba a Odría y Odría tenía respaldo. ¿Ves esa fotografía? Ahí se ve a Odría al centro con otros oficiales y con personas muy elegantes. Siempre que hay algunas fiestas o banquetes en la que va el presidente, el alto mando, van oficiales, empresarios, banqueros. Esos son pues la oligarquía, ¿no? Que normalmente busca acercarse al gobierno. Pero Odría empezó una feroz persecución contra el APRA y el Partido Comunista del Perú. Sí, Odría los va a perseguir, así como escuchas. ¿Ves esa caricatura? Mira esa caricatura. ¿Qué representa? Víctor Raúl está corriendo hacia la Embajada de Colombia y Odría lo persigue con un palo, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Lo está persiguiendo y Víctor Raúl entra a la Embajada de Colombia. Cuentan que cada vez que capturaban a un aprista y lo interrogaban, la pregunta era la misma. ¿Dónde se esconde Víctor Raúl? ¿Dónde se esconde Víctor Raúl? Uy, uy. Así que ya, por lo visto, Víctor Raúl no tenía dónde esconderse, ¿ya? ¿Qué hago? Dijo Víctor Raúl. Ya está, ya. Voy a pedir asilo político a la Embajada de Colombia. Pero antes voy a intentar eh, conversar con Odría. Ah, claro, Víctor Raúl no fue, ¿no? Víctor Raúl estaba escondido. Víctor Raúl mandó representantes del APRA para conversar con Odría en Palacio. Odría los recibió. Así que representantes del APRA y Odría se sentaron en Palacio y los apristas le dijeron, señor Odría, queremos proponerle una tregua. El APRA se compromete a no protestar más. El APRA se compromete a dejarlo gobernar en paz, tranquilo. Ya, dijo Odría, ya. Pero, a cambio, queremos que usted permita que Víctor Raúl pueda abandonar el país. ¿Qué cosa, dijo Odría? Sí. Si usted da un permiso, o sea, un salvoconducto, para que pueda viajar Víctor Raúl y salga del país, el APRA se compromete a dejarlo gobernar tranquilo y ya no protestar más. ¿Qué dijo Odría?
No, de ninguna manera. Víctor Raúl no sale del país. Se acabó la conversación. Víctor Raúl no, o diré, Odría no aceptó. Por eso Víctor Raúl no le quedó más remedio que ir a la Embajada de Colombia y pedir asilo político. Acá en Lima, en la Embajada de Colombia. Uy, pero Odría se molestó mucho. Odría le reclamó a la Embajada de Colombia y le dijo, entrégueme a Víctor Raúl. La Embajada de Colombia le dijo, un momentito, es nuestro derecho como embajada a tener refugiados políticos. Él no es un refugiado político. Él ha cometido delitos. ¿Qué cosa? Obviamente, Odría sabía que en la embajada solo pueden refugiarse perseguidos políticos, aquellos que son perseguidos por ser oposición del gobierno, pero no delincuentes, pe. O sea, las embajadas no dan asilo a delincuentes, ¿no? Porque los delincuentes tienen que afrontar ante la justicia lo que han hecho. Pero Víctor Rull no era un delincuente, profe, era un perseguido político. Ahí está el asunto. Podría le decía a la Embajada de Colombia, entréguenme a Víctor Raúl porque Víctor Raúl no es un perseguido político, es un delincuente común. ¿En serio? Pues la Embajada de Colombia le dijo, no, señor, es nuestro derecho a darle asilo político a cualquier ciudadano que esté pasando por una persecución. Por lo tanto, podría y la Embajada de Colombia se fueron a juicio. ¿Qué? Claro. Llevaron el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Franco, estuvieron en La Haya y La Haya dio su fallo oficial de La Haya. La Embajada de Colombia puede dar asilo político a Víctor Raúl. Y es más, el Tribunal de La Haya dice al gobierno peruano que deje de perseguir a Víctor Raúl, que Víctor Raúl es un ciudadano que debe transitar libremente por la calle sin que nadie lo persiga. Así que La Haya le dice a Odría, deje de perseguir a Víctor Raúl. Y la Embajada de Colombia tiene derecho a darle asilo político a quien quiera. Uy, uy, uy. Ya te imaginas lo molesto que quedó Odría, ¿no? Uf, estaba sadazo. ¿Pero qué podía hacer? Tenía que aceptar nomás el fallo, ¿no? Si el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya es un tribunal importante en el mundo. Muchos dicen que Odría estaba interesado en quedarse un periodo más. Quería gobernar otro periodo. Y como quería gobernar un periodo más, ¿qué crees que hizo? ¿Qué crees que hizo? Otorga el voto femenino para elecciones presidenciales. ¿Eh? Es que antes las mujeres no votaban. Ya yo te he mencionado que en el tercer militarismo Sánchez Cerro aprobó, diré, el voto femenino para elecciones municipales. Con Sánchez Cerro es para elecciones municipales. Y con Víctor Raúl, o diré, con Odría ya se aprueba el voto femenino para elecciones generales, o sea, podían elegir presidente. Muchos dicen que Odría hizo eso porque tenía la esperanza de poder reelegirse, así que quería ganarse votos femeninos, pues, astuto, ¿sí o no? Veamos un poquito la parte económica. Desde el punto de vista económico, tú sabes que el mundo vivía la Guerra Fría. En plena Guerra Fría se pelean las dos Coreas, Corea del Norte con apoyo del socialismo de la URSS y China, y Corea del Sur con el apoyo del capitalismo de Estados Unidos. ¿Qué te parece? Así que las exportaciones se van a incrementar. Un dato curioso, ¿no?
Cada vez que el mundo estaba en guerra, Perú vendía más. En la Primera Guerra Mundial crecieron las exportaciones. En la Segunda Guerra Mundial crecieron las exportaciones. Y ahora para la Guerra de Corea también crecen las exportaciones. En el gobierno de Odría se va a establecer una economía de tipo liberal y ortodoxa. Suele llamarse así, bueno, ortodoxo liberal. ¿Qué implica eso? Implica una apertura a las inversiones y capitales extranjeros. Para eso llegó el economista Julius Klein, con la famosa misión Klein. Ah, claro, esto viene de Estados Unidos, ¿no? La famosa misión Klein va a recomendar liberalizar más la economía, que la economía peruana sea más liberal en el sentido de que permita más inversiones extranjeras, ¿no? Mayores inversiones extranjeras. Y para eso, Odría va a aprobar un código de minería. Pero este código de minería beneficiaba a los grandes inversionistas extranjeros. Eso es lo que se buscó, pues. Por eso que cuando la misión Klein viene y dice tienes que liberalizar más tu economía, una economía liberal, porque lo que quería era que Perú tenga apertura a capitales extranjeros que estaban interesados sobre todo en el sector minero, sector petrolero, ¿no? Para llevarse estos recursos. Algo bien curioso es que en el gobierno de Odría se va a intensificar el proceso migratorio. Se intensificó el proceso migratorio de las provincias a Lima. No lo voy a tomar a mal, por favor, pero en sociología, en la Universidad de San Marcos lo suelen llamar la cholificación. ¿Qué? Cholificación. Es el proceso en el cual muchos migrantes vienen a Lima y vinieron de diversos lugares, no solo de la sierra, también de la costa norte, de la costa sur, de la selva. Claro, porque mucha gente se venía a Lima. Dos razones claves. La primera, querían un mejor trabajo. Y dos, querían superarse, pe. Algunos jóvenes decían, me voy a Lima para estudiar, quiero estudiar. En Lima hay universidad, por ejemplo, ¿no? En mi pueblo no hay, apenas hay una escuela. Y tengo que caminar poco más camino, no solo horas, hasta días pegar mi colegio. Pero mejor me voy a Lima, decían algunos jóvenes, yo quiero estudiar, quiero superarme, quisiera tener secundaria, ir a la universidad. Algunos que eran padres o cabezas de hogar venían buscando un mejor empleo, ¿por qué no? Y algunos jóvenes tenían muchas aspiraciones de poder superarse, pero lo que va a ocurrir es que faltaba vivienda. Y como faltaba vivienda, y estas personas no podían pagarse un alquiler, por eso es que empezaron a poblar los cerritos, pues. Así surgen los pueblos jóvenes, o lo que tú llamas también asentamientos humanos. A esto se le suele llamar el proceso de cholificación de la capital. Van a llegar migrantes de diversos lugares, ya te dije, no solo de la sierra, también llegaron de la selva, costa norte, costa sur. El gobierno de Odría va a incrementar las medidas asistencialistas, es decir, ayudar a los sectores pobres, a los pueblos jóvenes. Pero claro, Odría tenía otra intención, quería reelegirse. La esposa de Odría, María Delgado, va a estar a cargo de la Central de Asistencia Social, con lo cual se va a brindar ayuda a los niños, a las mujeres, muchas de ellas madres solteras o viudas, sobre todo pues a la niñez, ¿no? En el gobierno de Odría se construyen las grandes unidades escolares. Van a surgir colegios como Alfonso Ugarte, ¿no? En la zona de San Isidro, el Melitón Carvajal, el Ricardo Ventí, Mariano Melgar, Bartolomé Herrera, grandes colegios. Son las grandes unidades escolares. También se construye el Estadio Nacional, ¿no?
Justo en estos días ha celebrado 70 años, dice, ¿no? De asistencia al Estadio Nacional, mira, ve. También se construye el Estadio de San Marcos, ¿ah? El gobierno de ella construye tanto el Estadio Nacional como el Estadio de San Marcos. También el Hospital del Empleado, mira, ve. El Hospital del Empleado, lo que también conocemos como el Hospital Rebagliati, ¿no? Se va a crear el Seguro Social del Empleado. Y también el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares, para capacitar a los oficiales ya pues en realidad nacional, ¿no? El CAEN o Centro de Estudios Militares buscaba capacitar a los altos oficiales en este aspecto. Listo, dejo de compartir un instante, dejo de compartir. ¿Qué me pareció? Esta ha sido la parte teórica de la primavera democrática y del ochenio. Ahora quiero invitarlos a participar en el llamado momento de practicar. Continuemos. Momento de practicar. Ahí está. El momento de practicar. Vamos, vamos, participa. Pregunta uno. En el marco de la denominada primavera democrática, el gobierno de Manuel Prado tuvo que afrontar los efectos negativos de la Segunda Guerra Mundial a nivel económico a través de qué. Vamos, vamos. Uno. ¿Qué dice la uno? ¿Qué dice? A ver. Claro. La promoción de la industrialización nacional. La promoción, la E, de la industrialización nacional. Pregunta 2. Durante el gobierno de José Luis Bustamante Rivero se desarrollaron muchos acontecimientos de índole político, económico y social que provocaron una inestabilidad en el país. De los siguientes hechos, ¿cuál no corresponde a este periodo? ¿Ah? Dice, ¿cuál no corresponde? Ahí no corresponde el arte de Talara, porque el arte de Talara es en la época de Belaúnde. El arte de Talara es en la época de Belaúnde. La respuesta la B. La B no corresponde. 3. En los siguientes enunciados señales verdadero o falso acerca del primer gobierno de Manuel Prado Garteche. A ver, la número 3. Vamos, vamos. Uno, sostuvo una política neutral durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué dices? ¿Cómo hace Primera Guerra Mundial si el gobierno de Prado es la Segunda? Falso. Se incrementó las exportaciones debido a la Primera Guerra Mundial de nuevo. Falso. La 1 y la 2, falsotes, ¿ah? Ya. 3. ¿Se realizó el censo del 40? Sí. ¿Tuvo una política de acercamiento a Estados Unidos? Claro, sí. ¿Se registró la Biblioteca Nacional? También. Dos falsos, tres verdaderos. La A, letra A. ¿Ya? 4, 4. A consecuencia del ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos firman el Tratado de Préstamo y Arriendo a través del cual, a ver, a ver, a ver, se estabilizan los precios de materia prima que se exportaba a Estados Unidos. Claro, Estados Unidos le dice a Perú, no, mira Perú, todavía estamos en guerra, ¿no? Una forma como me puedes apoyar es no subiéndome los precios, pero véndeme un precio estable. ¿En serio? Estados Unidos le dice a Perú, yo estoy en guerra, estoy en dificultades, no me pueden subir los precios. La C es la respuesta, la C campeón.
5. De los siguientes acontecimientos, ¿cuál se relaciona con el gobierno de Bustamante y Rivero? De los siguientes acontecimientos, ¿cuál se relaciona con el gobierno de Bustamante y Rivero? Claro, pues todo lo que tenga que ver con la soberanía marítima, la ley de las 200 millas, soberanía nacional sobre el zócalo continental, pues no, tiene que ver con el mar. La D, doctor. La 5, la D, doctor. 6, 6. IPC significa International Petroleum Company. La 6. ¿Lo leíste? La B. Explore y explote una vasta zona a cambio de mayores impuestos. La B de bueno. La B de bueno. 7. A nivel social, el primer gobierno de Manuel Prado Garteche desarrolló. A ver la 7. Dice, a nivel social, el primer gobierno de Manuel Prado desarrolló. La B. Reconocimiento de sindicatos, ¿sí o no? Reconocimiento de sindicatos. Número 8. Durante el primer gobierno de Manuel Prado Garteche, la política exterior estuvo enmarcada por una constante. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es la 8? El respaldo incondicional al imperialismo norteamericano. La B de bueno, Perú apoyaba a Estados Unidos, lo apoyó. La 8, la B de bueno. 9. Las divergencias políticas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo durante el gobierno de Bustamante y Rivero tuvieron como causa la oposición política del APRA. Pero el APRA se oponía, ¿sí o no? Claro. La última, ya la 10. Una de las medidas más acertadas del gobierno de Bustamante y Rivero fue la promulgación en 1947 de un decreto que favorecía la soberanía. Ah, eso está fácil. Por algo se llamó la ley de las 200 millas, profe, claro. Soberanía marítima en 200 millas. La B. Listo. Ya estamos, ¿ah? Ya estamos, ya estamos. Muy bien. Dejo de compartir. A ver, vamos a ver lo que ha mandado su respuesta. A ver, a ver. Ha mandado su respuesta a Brenda Xiomara, Brisa Yanira, Tania Belén, Brigitte del Rosario, Giuseppe David, Enzo Aymar, Fabiana Micalea, Jonathan Rieder, Margarita Milagros, Yesenia Stephanie, Jairo Sandoval, Maricielo, muy bien, ¿ah? Giancarlo Vázquez, todos los muchachos que han mandado
Muchas gracias, ¿ah? Giuseppe David también ha mandado. Y aquí ya tenemos una pregunta. Muy bien, Carol. Carol ya está mandando preguntas ya. Excelente, Carol. Invitarlos a partir de este momento a hacer preguntas del tema o temas anteriores. Por favor, ¿ah? Escriba preguntas. Tiene que escribir preguntas. Este es el momento para que yo te conteste todas tus dudas. No solo del tema de hoy, también de temas anteriores, si tú gustas. Profe, ¿hay algo que no escuché bien? ¿Puede repetirlo? Sí puedo. Escríbeme y yo lo repito. ¿Ya? ¿Hay algo que no escuchaste, no entendiste bien? Escríbeme y yo te puedo explicar nuevamente. ¿Está bien? Listo. Carol Celeste dice, ¿qué quiere decir fuera de ley? Resulta que el APRA y el Partido Socialista no estaban permitidos por la Constitución del año 33. Según la Constitución del año 33, los partidos de organización internacional no podían participar en elecciones. Pero resulta que cuando llegó la primavera democrática, tanto Prado como Bustamante, como eran demócratas, permitieron o dieron tolerancia para que la APRA, los socialistas puedan tener cierta participación. ¿Ya? Pero cuando Bustamante llegó al poder, Bustamante llegó al poder con el FREDENA, Frente Democrático Nacional. Y Bustamante permitió que el APRA postule, pero como Fredena. O sea, el APRA no podía postular como APRA, pero sí se une al Fredena. El detalle es que luego el APRA va a tener sus discrepancias con Bustamante. Poco a poco el APRA, que había sido en un principio su aliado, se convirtió más bien en su oposición. Y entonces el APRA, ¿qué hizo? Acuérdate, pues. El APRA se une en una sublevación de marineros. Ahí es cuando se declara fuera de ley o ilegal, ¿me entiendes? Al declararlo fuera de ley lo estaba volviendo ilegal y por lo tanto ahora sí, el APRA ya no tenía permitido participar directamente, ya no, ya. Claro, se peleó con Bustamante, vuelvo a repetirte, tanto Prado como Bustamante habían sido tolerantes con el APRA, pero en vista de que el APRA participó en estas acciones, es declarado fuera de ley o ilegal. Gracias, Carol. Mira, yo tengo un libro que habla acerca de esto, ¿ya? El libro se titula Así se hizo el Perú, de Federico Prieto Celi. Federico Prieto Celi nos dice que Prado estudió en la UNI Ingeniería Civil y nos dice que estudió ciencias en San Marcos, ¿ya? Ok, ok, ok. Muy bien, ahí está. Nicolás ha hecho su comentario. Ya, Nicolás, ya leímos tu comentario. Carol dice, oh, perdón, Jonathan. Ah, Jonathan. Bueno, Jonathan hace una pregunta acerca de la cerámica, ¿no? A ver, ¿qué dice? Eso aplica más a la cerámica, por ejemplo, tipo Chavín. Tipo Chavín. Hace estribo, Pollete es el pico, pues. Está bien. O sea, la botella tiene una boca, ¿no? Una boca o un pico, ¿sí o no? En este caso, la cerámica. Los Chavín lo usaban para, por ejemplo, hacer sus rituales, sus ceremonias. Por eso que los huacos Chavín eran llamados huacos ceremonial. ¿Te das cuenta? Es característico de Chavín. ¿Ya? Está bien.
Claro, lo que pasa, Nicolás, es que de lo que se habla en el Perú más que todo es de oligarquía, ¿no? Es una oligarquía hoy día empresarial más que todo, ¿no? Una oligarquía empresarial. Luego dice Jonathan Reeder, ¿en qué consistía la bajada al llano? Primero es cuando Odría decide entregar el poder. ¿Pero por qué? Porque Odría quería presentarse a elecciones. Vuelvo a repetir, estaba haciendo algo parecido a Sánchez Cerro, pues, porque Sánchez Cerro primero dio golpe de Estado, gobernó un tiempito y igualito entrega el poder y se presenta a elecciones. Odría quiso aparentar elecciones, pero cuando vio amenazada su triunfo, hemos visto lo que le pasó al otro candidato, ¿no? Anularon la candidatura de Ernesto Montaña y lo metió preso todavía. Y fue candidato único, imagínate. No, no había reelección, Jonathan, no había reelección. Acuérdate, en 1933 Sánchez Cerro prohíbe la reelección. En el año 33. La reelección recién regresa en la Constitución del 93, que ya fue, o sea, lo que actualmente ya no se permite la reelección porque eso ha sido modificado, ¿no? ¿Ya? Pero como tú me estás preguntando de la época de Odría, no había reelección. Lo que Odría intentó era que el Congreso lo apruebe, pero no lo aprobó. Muchos dicen que él aprobó el voto femenino para elecciones presidenciales con el objetivo de ganar votos femeninos si es que le salía su candidatura a la reelección, ¿no? Pero como no se aprobó, las mujeres van a participar en las elecciones por primera vez para elegir a Prado, el siguiente gobierno. PRI dice Corporación Nacional de Vivienda. Objetivo, construir complejos habitacionales, viviendas para sectores obreros, para clase media, darle ciertas facilidades para que adquieran una vivienda. Porque tú debes acordarte que ya había mucha necesidad. ¿No ves que empezaron las migraciones? Cuando empiezan las migraciones, la gente decía, ¿dónde vivo? Comprarme una casa, muy costoso. Por eso que el Estado empezó a construir viviendas, pe. ¿Te das cuenta, no? Ya abrí. Claro, pero es literatura, Jonathan, ¿no? No olvides que la literatura y la historia se diferencian porque la historia analiza hechos, mientras que la literatura puede dar paso a ciertas licencias para la ficción o también vivencias del autor, ¿no? ¿Ya? Pero eso no implica que no sea muy valiosa. Precisamente, normalmente hay literaturas que se contextualizan en hechos históricos. Eso sí es verdad, Jonathan. Gracias. Oh, la cultura Wari. De eso, Enzo, me hace recordar una pregunta de admisión. Pero no te olvides nunca, mi amigo Enzo, que Wari fue la fusión de Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. La fusión de Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. En esa pregunta de admisión, la respuesta era Nazca, pues. ¿Sí o no? Claro que sí, mi amigo Enzo. Muy bien, muy bien. Han estado buenas las preguntas, han estado buenas las preguntas. A ver, a ver, a ver. Escriban, escriban, todavía tengo un tiempito, todavía tengo un tiempito. Claro, Jonathan, mira, allá en Europa, los cazadores caucásicos, sus puntas eran delgadas y alargadas, semejantes a la hoja de laurel. Ustedes han visto que cuando mamá cocina para hacer los tallarines rojos o para hacer el estofado, mamá echa las hojas de laurel. Escúchame hablar de hongos y laurel. Laurel son unas hojas delgadas, alargadas, alargadas, pero delgadas. Sí, así son las puntas solutrenses, mi amigo Jonathan. Es europeo. No, Nicolás, brevemente, en el onceño de Leguía, lo que se hizo fue, es
Bueno, fue Leguía el que le propone a Chile en el Tratado de Lima o Tratado Rada-Gamio Figueroa Larraín de 1929. Leguía le dice, no plebiscito, pero ustedes nos devuelven TAN y se quedan con Arica. Fue una negociación. Es más, eh, eso Leguía decía que era mejor a ir al plebiscito porque podíamos perder. Había mucha población chilena en Tacna, Arica. Entonces algunos decían ir a un plebiscito podría significar perder. Entonces mejor Leguía pensó que esa era una alternativa. ¿Ya? Bueno, Brasil tenía su propia política de Estado, mi amigo Jonathan. Brasil no deportó japoneses, pero sí envió tropas. Pero cada país con su política de Estado. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí nomás, mis queridos estudiantes, han sido muy amables. Gracias.